palabra en Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28. Vamos a hablar de un tema doctrinal, pero que también tiene que ver, para que ustedes vean, ¿no?, cómo está vinculado con los otros temas que estamos desarrollando. Los jueves acerca de la cruz y los domingos acerca de lugares celestiales. ¿De qué trata? Vamos a ver. Mateo 26 dice la palabra del Señor: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Padre bueno, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en esta noche. Gracias, precioso de Israel, eres bueno, poderoso, excelso en grande manera. Dios, fielmente tú eres el que nos buscas a nosotros. Aunque tú nos llamas en tu palabra a buscarte a ti, pero en realidad eres tú el que lo buscas. Y te damos gracias, Señor, por tu perseverancia en buscarnos a nosotros, Señor. Aquí estamos, Padre, un pueblo dispuesto, un pueblo que se rinde, se entrega a ti, Señor, conforme a tu propósito. Gracias, Señor. Venimos para crecer, ser alimentados y ser enriquecidos también espiritualmente. Tu palabra es luz, tu palabra es revelación a las vidas, tu palabra es realidad, Señor. No es misterio, no es místico, no es subjetivo, no es gaseoso, es real. Que tenga otra dimensión mayor como es espiritual, no significa que no sea real. Es real, es trascendente, no se la lleva el viento. Jesús lo dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Padre, de esa palabra viva, ministra nuestras vidas. También a los hermanos, pastores, amigos que nos están viendo por las redes, Señor, porque ellos también en la sana doctrina, Señor, participan de lo mismo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. La Santa Cena es una práctica física. Miren, la Santa Cena es una práctica física que la instituyó Jesús y que tiene valor espiritual y riqueza espiritual profunda. Primera de Corintios 11, 23 al 26, el apóstol Pablo explica algunos detalles importantes acerca de la Santa Cena. Primera de Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Decíamos entonces que mientras que Mateo 26 Jesús instituyó la Santa Cena,
Porque vamos a ver que después en el Nuevo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento ya no celebraba la Pascua, como lo hacían antiguamente, ¿quién? Los judíos. O sea, en el Nuevo Testamento, ¿quiénes sí realizaban la Pascua con un cordero, hierbas amargas y todo ello? ¿Quiénes? Los judaizantes. ¿Y qué hacía en su lugar la iglesia del Nuevo Testamento? La Santa Cena. Como vamos a ver en una enseñanza más adelante, hay más de 10 instituciones nuevas que se han dado en el Nuevo Testamento en relación al Antiguo Testamento. Y esta es una de ellas. ¿Qué cosa? El reemplazo de lo que se hacía en la práctica de la Pascua, aunque Jesús lo practicó, sí, pero en su reemplazo Jesús instituyó la Santa Cena. Por eso que la iglesia gentil del Nuevo Testamento, ellos no celebraban la Pascua ¿con qué? Con cordero, con hierbas amargas, con panes sin levadura. Ellos no celebraban la Pascua con sacrificación de ese animal, la oveja. No lo celebraban así. ¿Qué lo hacían ellos? La Santa Cena. Es decir, con pan y jugo de la vid. ¿Ya? Porque Jesús no menciona el vino. Habla del fruto de la vid. Y es obvio que el fruto de la vid se está hablando de jugo de la uva machacada y el zumo de la uva fresca, no fermentada. No vamos a entrar en detalles, en otra oportunidad sí lo vamos a entrar en detalles con el griego y todo ello, para entender que no es bíblico congregaciones actuales que participen de la Santa Cena con vino. Hay toda una discusión por eso, ¿no? Porque los judíos por cultura, ¿qué cosa? Beben vino, ¿me entienden? Y el vino que embriaga, no el vino ¿no? Es parte de su cultura. Pero nosotros entendamos que el Nuevo Testamento entre los gentiles no era la Santa Cena con el vino que embriaga, sino era el fruto de la vid. Eso lo dijo Jesús. Así lo instituyó. Entonces nosotros vemos en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor. Históricamente sabemos de que Pablo no fue discípulo de Jesús, directamente no fue discípulo de Jesús, como Pedro, Juan y otros más, no fue. Pero ¿cómo es que Pablo va a utilizar, qué cosa? La primera persona para decir, yo recibí del Señor, como si él hubiese sido discípulo directo de Jesús, como si él hubiese estado presente en la noche en la cual Mateo capítulo 26 va a describir la cena del Señor. ¿Me entienden? Por eso él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, Pablo enseñaba a tomar ¿qué cosa? La oveja, el cordero, hierbas amargas. No. ¿Qué es lo que enseñaba Pablo? El pan y el jugo de la uva. ¿Me entiende? Por eso digo, una de las instituciones que vamos a ver que han sido instituidas y reemplaza a otra, ¿cuál es? La Santa Cena. ¿Correcto? Hay muchas más que la vamos a ir explicando en otras enseñanzas más adelante. Sí, y eso tiene que ver también con los futuros temas que vamos a desarrollar después de este hermoso tema de los domingos, lugares celestiales.
un tema, hermano, que va a sacudir la iglesia en el buen sentido de la palabra. La va a sacar de la ignorancia. Es un tema que la vamos a desarrollar. Ya la puso el Señor en mi corazón. En alguna oportunidad la dimos, ahora la vamos a dar con más profundidad y con mayor consistencia. Es el tema de la supremacía de Cristo. Ahí es donde vamos a ver muchas cosas, hermano, que todavía se dan en el judaísmo en la actualidad como una práctica religiosa, pero que no tiene un valor espiritual. Decíamos entonces, ¿cómo es que Pablo habla en primera persona de haber recibido instrucciones sobre la Santa Cena? La única manera, ¿cuál fue? Que Pablo tuvo revelación acerca de qué, acerca de un hecho pasado, y él lo vio. Por eso que él dice, yo recibí del Señor. Es como cuando Juan habla y escribe en tiempo futuro, pasado, acerca de el futuro. Dice, y vi, está hablando de un tiempo presente, y estas cosas pasaron, está hablando de un tiempo pasado, pero está hablando de cosas que para nosotros todavía no ocurren, es decir, está hablando del futuro. ¿Qué significa? Que Dios trasladó a Juan, ¿a dónde? Al futuro, y Juan comenzó a ver el futuro y lo que el Señor le dijo, escribe, y Juan comenzó a escribir lo que veía. Pero Juan, ¿qué cosa? Usted y yo todavía no nacíamos. Y todavía no ocurre en lo que viene en el Apocalipsis. Pero sin embargo Juan ya lo había visto y lo estaba registrando. Esa es una forma en la cual, como les digo, hermano, por eso esas cosas, hermano, el hombre natural no las puede entender. No las puede entender porque la lógica y la razón y la ciencia quedan cortos. Es muy pequeño para entender las realidades espirituales, cómo se mueven las realidades espirituales. ¿Cómo usted puede explicar a un científico de que Moisés pudo haber sido llevado al pasado y escribir el origen del universo? La creación del primer hombre y la mujer. La ciencia dice, no, lo que está pasado ya pasó. Nadie lo puede reconstruir. Solamente lo que hay, vestigios, osamentas, algunas cosas, y a partir de ahí se elabora la historia. Pero eso es en la ciencia, pues, hermano. Pero para Dios, que no hay nada imposible, Él sí tomó a quién, a Moisés, ¿y qué hizo? Lo retrocedió en el tiempo. Y de ahí salen muchas preguntas que usted podría hacerse. ¿Como qué, por ejemplo? Pastor, ¿cómo es posible que acaso existe una máquina del futuro? ¿Acaso Dios tiene su máquina del tiempo que puede trasladar a la gente al futuro como puede trasladar a la gente al pasado? No es que Dios tenga una máquina del tiempo. Lo que pasa es que Dios, para Él el tiempo es diferente que el tiempo para nosotros. ¿Entiende? Segundo, Dios tiene recursos infinitos que la mente humana no puede alcanzar a entender. Eso es lo que pasaba, estamos diciendo con quién, con Moisés. Moisés escribió, ¿por qué? Porque Dios se lo tuvo que llevar al pasado. ¿Me entiende? Y ahí hay muchas preguntas como qué, por ejemplo, pastor, o sea que las cosas pasadas, como si fuese una película, están guardadas en algún lugar, de tal manera que si Dios a nosotros nos trasladase al pasado, al igual que Moisés, nosotros podríamos ver el origen de las cosas, del universo y todas esas cosas. ¿Usted qué cree? Por supuesto. Por supuesto. Pero le digo, en la ciencia humana eso es posible. Es absurdo. Es ciencia ficción. En Dios no. Por eso alguien hablaba de, ¿qué cosa?
historia del futuro. ¿Por qué habla de historia del futuro? Porque para Dios, lo que para nosotros todavía no es, para Dios ya fuera. Por eso que para Dios, ¿qué es historia? Para nosotros el futuro. ¿Me entiende? Hermano, en Dios, hermano. Por eso, entender a Dios y a las cosas de Dios, hermano, con la lógica humana, es perder el tiempo. Es locura. Tú no puedes entender las cosas profundas de Dios con tu cabecita cuadrada, tu marco científico y lógico y todas tus fórmulas matemáticas. Querer entender a Dios es una locura, ¿verdad? Disculpen que les insulte si es, le toman como un insulto, pero es la verdad. Ni Albert Einstein, siendo uno de los genios hasta ahora casi insuperable en la historia, Albert Einstein, ni él siendo un coeficiente de inteligencia sobrehumano, él era humilde para reconocer su ignorancia acerca de Dios. Para que usted vea. Es más, los científicos y matemáticos como Einstein, Pascal, Newton y otros más, creyentes, escuche bien lo que le digo, ellos tenían un alto concepto de la teología y tenían muchos respetos por los estudiosos de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque ellos decían, bueno, yo soy científico, en las ciencias terrenales y humanas soy un genio, pero en las cosas de Dios soy un cero a la izquierda. En cambio, usted que enseña las cosas de Dios, usted es un genio más que yo. ¿Por qué? Porque usted está enseñando de una realidad superior, espiritual, que va más allá de la ciencia, más allá de la razón, más allá de la lógica. Pero bueno, esta no es una cátedra universitaria, sino estamos hablando sobre la Santa Cena. Pero ahí estábamos explicando. Por eso toda esta explicación. ¿A qué vamos? ¿Cómo es que Pablo va a escribir yo recibí del Señor? Para que usted lo entienda. ¿Cómo es que Pablo lo recibió? Por revelación. ¿Y quién es el agente de la revelación en el ministerio de Pablo? El Espíritu Santo. ¿Entiende? Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús, que no miente, nunca ha mentido ni mentirá. Como está escrito, no se halló mentira en su boca. Repito, en este versículo Jesús está hablando y Él está declarando una verdad. ¿Cuál es? Que donde se reúnen santos, miren que estoy hablando de creyentes santos, no carnales, no mundanos, no faranduleros, eso no. Cuando Jesús dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, está hablando de quiénes. Creyentes verdaderos, creyentes en santidad, como es lo que se requiere para participar de quién, de la Santa Cena. ¿O no? ¿Por qué? Una de las razones por eso, por la cual la Santa Cena es real, es espiritual y es sagrada, es porque Cristo está allí. ¿Entiende? No estamos diciendo que ese pedacito de pan y ese pedacito de jugo de fruta se convierte en... No estamos diciendo eso, no. Lo que estamos diciendo es que los que participan en la Santa Cena, que son llamados por la Biblia santos, y que vamos a ver la Biblia porque se requiere eso de la santidad de participar, porque ahí Jesús está declarando que cuando los santos se reúnen, que dice, está Él. Por eso es que la Santa Cena, ¿qué cosa? Requiere una santidad de los participantes, porque eso lo va a llamar la mesa del Señor, es decir, es sagrado.
Y el que participa incorrectamente, como vamos a leer ahorita, en una de las cartas de Pablo, Dios lo va a castigar. ¿Correcto? Esa es una de las cosas que la hipergracia, que ya vamos a hablar también, que es la hipergracia, la corriente teológica moderna, así como la teología de la prosperidad, la hipergracia también, ellos no aceptan, no enseñan, se ríen y se burlan de cuando nosotros, digo nosotros porque me incluyo, enseñamos de que Dios castiga hoy y de que Dios hace su juicio. Y esta es una de las causas en las cuales Dios castiga. Y no está hablando que Dios castigue al inconverso, no, a los creyentes. Porque ¿quiénes participan de la Santa Cena? Los que han nacido de nuevo, los que se han bautizado en agua. ¿Correcto? Primera de Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa se da cuenta que no habla de un corderito. ¿Entienden? Ya no hay cordero. ¿Qué cosa hay? Pan y jugo de la uva. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ahí está, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿De qué está hablando? Evalúese. Y coma así del pan y beba de la copa. Santa Cena. ¿Por qué? Dice, el que come y bebe indignamente, vuelve a utilizar la palabra indigno. ¿Qué es indigno en ese contexto? Es el que, hombre o mujer, o adolescente, porque ya desde un puber bautizado en agua, puede participar de la Santa Cena. Pero, decíamos, el que bebe indignamente se refiere indigno en el sentido de que está en pecado. Porque el pecado en ti, no confesado, no arrepentido, ¿qué es lo que pasa? Te hace indigno de participar en la Santa Cena. De que si lo puedes hacer, pero no lo debes hacer. Por eso ahí dice, el que estando en pecado participa de la Santa Cena, ¿qué es lo que va a pasar? Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, esa frase sin discernir el cuerpo del Señor, es entendible en el sentido de romper la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Y de qué manera se rompe? Una de las causas en las cuales se rompe la unidad del cuerpo de Cristo es cuando hay tiras, chismes, calumnias. Un hermano hablando mal del otro, o un hermano hablando mal del diácono, o un hermano o hermana hablando mal del pastor. El pastor puede tener sus errores, lo estoy justificando, pero el mandamiento bíblico de corrección dentro del amor es que esa oveja, si ve algún defecto en el pastor, que se acerque. No es hablar ni comentar a los demás, no. Debe acercarse y decir, pastor, discúlpeme, pero usted dijo esto en una enseñanza, en una predicación, o usted hizo esto que está mal, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que yo veo, que está en la palabra. Esa es la forma, pero no que se ponga a cuchichear por ahí, haciendo una sublevación de otros, tomando cuerpo. No, eso está mal, ¿correcto? Por eso dice, sin discernir el cuerpo del Señor, es eso. Cuando ya no es un pecado personal, sino lo hace mancomunado, contamina, divide el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso dice,
sin discernir el cuerpo del Señor, miren, ¿qué dice? Juicio come y bebe para sí. Hay dos palabras que se van a utilizar en ese contexto. ¿Cuáles son? Castigo y juicio. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Miren, cuando se participa de la Santa Cena bajo esas dos condiciones: uno, que usted tiene un pecado no confesado, no arrepentido, un pecado de la carne, no arrepentido, no lo ha confesado a Dios o no ha pedido perdón a la persona que usted ha hecho un agravio, ya, uno. O puede ser el otro caso, de que usted ha hablado mal de las autoridades o ha dividido la iglesia con chismes, mentiras o calumnias, qué sé yo. Sí. Cualquiera de los casos, pecado personal o divide la iglesia, ¿qué es lo que dice? Algunos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Están enfermos. O sea, una de las formas en las cuales Dios trata con esa persona, ¿qué cosa es? Enfermedad. ¿Correcto? Y otros que dicen, somos castigados por el Señor, pero ¿qué más? Debilitados y muchos, miren que dicen, muchos duermen. La palabra dormir ahí lo utilizó Jesús y lo utiliza Pablo. Cuando un creyente muere, pero es salvo un creyente, Jesús, Pablo en sus cartas lo llama que el creyente duerme. Duerme. ¿Por qué? Porque va a ser levantado, va a ser resucitado. Pero cuando fallece un inconverso, entonces eso lo llama Jesús, y el apóstol Pablo en sus cartas lo llama morir. ¿Correcto? Entonces lo que aquí está diciendo, muchos duermen, no se está refiriendo al inconverso, está refiriéndose a quién, al creyente, que si usted peca y así en pecado toma de la Santa Cena, usted se puede morir antes de cumplir los años que Dios ha tenido para usted. Y a mí me consta de que eso es real. Una hermana que habló mal contra la esposa de un pastor, no llegó a los 60 años, murió de cáncer. ¿Entiende? Otra hermana en otra iglesia, chismosa, cizañera, lengua larga, ¿qué pasó? Tomó la Santa Cena en pecado. A la semana siguiente fue a su casa, salió por televisión, lo que le voy a decir. Encontró a su esposo ahorcado de una viga de su casa. Podríamos poner muchos casos más, reales. Estuve predicando en un lugar que se llama San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, por ahí por el sur, se llama San Juan de Miraflores. Estuve predicando en una iglesia de la Asamblea de Dios. A 2 cuadras de donde yo estuve predicando, estaban velando en la iglesia a quién, al pastor. Lo estaban velando en la iglesia. En pleno velorio llegó una mujer extraña con un bebito en brazos y comenzó a llorar, y todos se asombraron porque no era la esposa del pastor, era otra mujer.
Y cuando lloraron y le llamaron aparte, le dijeron, ¿usted es su familia y el pastor? ¿Qué dijo la señora? Señora, ese hombre que está ahí, el pastor, es el papá de mi bebé. O sea, ese pastor pentecostal de esa iglesia había tomado la Santa Cena como en adulterio y nadie sabía. Y el mismo día que estaba tomando la Santa Cena cayó muerto en el altar. Todos pensaron, uy, un infarto, un infarto, un infarto. Juicio de Dios. ¿Cuándo descubrieron el adulterio? Cuando estaban velando. No va a venir una mujer loca a decir, este es un bebé del hombre que está ahí. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Con Dios no se puede jugar. ¿Me entiende? Entonces, por eso, cuando hay quienes dicen, Dios no castiga, Dios no manda juicio, voy a perder el tiempo. Como dice Isaías, no les ha amanecido, no les entre en la cabeza. Ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la hipergracia. ¿Qué es la hipergracia? Es aquellos que precisamente están en esa línea de la teología de la prosperidad, billete, plata y todo eso, materialidad. Dentro de esa línea, ahora los predicadores que están metidos con esa ideología son los que hablan de la hipergracia y se burlan de los pastores de sana doctrina que hablamos de que Dios castiga, de que Dios manda juicio. No, ese evangelio es antiguo, ese no es el evangelio moderno. Ahora Dios es Papá Noel, ahora Dios ya no castiga, ya. Eso es lo que están predicando. Seguimos. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Por quién? Por Dios, pues. Mas siendo juzgados, ¿por quién? Por Dios. ¿Cuándo? Cuando toma Santa Cena. Mas siendo juzgados, ¿qué dice? Recibimos una paliza. Ahí está. Somos castigados por el Señor. Pero ahí dice, ¿por qué Dios nos castiga? Con enfermedad o hasta con la muerte. A ver, ¿por qué Dios nos castiga? ¿Para qué Dios nos castiga? ¿Ah? Yo he conocido un hermano, de lo mucho más, que tomó la Santa Cena en pecado y murió, no el día y la hora que tomó la Santa Cena, pero después tuvo una enfermedad terrible, hermano. Ese hombre era para que viva por lo menos 30 años más y no duró ni un año. ¿Por qué? Porque tomó la Santa Cena en pecado. Disculpe que no les pueda contar los detalles. Dios sabe de quién estoy hablando. Pero estoy hablando realidades. Por eso ahí dice, ¿por qué Dios permite? Dios te castiga cuando tú participas de la Santa Cena indignamente. ¿Por qué? Para que te arrepientas, para que santifiques tu vida, te purifiques. Porque Dios no te quiere condenar con el mundo. Acá dice, no seamos condenados. Acuérdese Juan 3, 17 y 18. El que no cree, Juan 3, 16, ¿qué dice? Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha enviado a Jesucristo su Hijo para que todo aquel que no cree no se pierda, mas
tenga vida eterna. ¿Qué sigue diciendo? Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo. ¿Pero qué sigue diciendo? Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido. ¿Y qué es condenado? Le dije en términos jurídicos, ¿qué es? Es una sentencia judicial. Y lo mismo está utilizando aquí Pablo este término legal. ¿De qué cosa? De que el mundo tiene sobre sí una sentencia. ¿Cuál es? La condenación eterna. Y eso es lo que está diciendo aquí. Que si nosotros, conociendo la palabra, participamos de la Santa Cena en pecado, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ah? Dios nos va a dar una chance. ¿Cuál es esa chance? Que nos arrepintamos. ¿Y qué utiliza Dios? ¿El amor o la paliza? De acuerdo al contexto, Dios ya nos habla con amor por estas enseñanzas. Arrepiéntase, hermano, ore, ayude. Dios nos está hablando con amor. Aunque por ahí le dice, pastor, usted en sus prédicas, ¿por qué grita? Porque se nos ha malogrado pues el micrófono, pues cuando ya tenga yo no voy a gritar. ¿Me entiende? No se preocupe. Bueno, entonces, ¿qué decían? ¿Por qué Dios nos condena, nos castiga? Para no ser condenados ¿con quién? Con el mundo. Porque el mundo sí va a la condenación. Y Dios no quiere eso para el cuerpo de Cristo. Pero habla con amor. Y Dios, ¿qué pasa? Espera, tiene paciencia. Pero esa paciencia tiene un límite. ¿Me entiende? Sin embargo, usted sigue tomando Santa Cena en pecado. Entonces ahí es donde Dios tiene que ponerle su paño fuerte. La intención de Dios es por las buenas. Pero si por las buenas usted no responde, Dios por las malas lo va a poder. ¿Correcto? Sí. Vamos a ver algunas realidades y bendiciones espirituales de la Santa Cena. Lo digo para que aquellos que no valoran, porque en muchas congregaciones, en muchas pentecostales, no pentecostales, se deja, hermano, a la libertad de creyente, se deja a la libertad de creyente dos cosas. Uno, ¿cuál? Bautizarse en agua. Y dos, tomar la Santa Cena. Y como estamos en un país democrático, dice lo mismo dentro de la iglesia. A ver, los que quieran bautizarse en agua, eso es en la iglesia de hoy, pero no en la iglesia del Nuevo Testamento. A nadie se llamaba hijo de Dios si demás de no haberse arrepentido no se bautizaba en agua. ¿Me entiende? Porque el bautismo en agua, aunque muchos dicen, ¿salva o no salva? ¿Cuál es la respuesta bíblica? El bautismo en agua es mandamiento. ¿Me entiende? Y un mandamiento no es una recomendación, una sugerencia. El mandamiento es para obedecerlo. Y si no se obedece, ¿qué cosa es? ¿Qué dice la Biblia? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa le es? Entonces, ahora sale el argumento, pero pastor, ¿cómo ahí estaba Jesús en medio de dos ladrones crucificados? Que uno dice el ladrón bueno y el ladrón malo. No, los dos eran malos. Lo que pasa es que uno se arrepintió y el otro no. Pero no era que era bueno, los dos eran malos, pues estaban crucificados. Pero uno se arrepintió, esa es otra cosa. Y dice, ¿y cómo pues estando crucificado, Jesús le va a decir, hoy día estarás conmigo en el paraíso? Es decir, eres salvo, tu nombre es anotado en el libro de la vida, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede haber, si usted está diciendo ahora de que hay que bautizarse en agua? ¿De dónde sale eso?
Cuando Jesús no le da la orden de resucitar y todo, no le aparece más que a los discípulos, a los que tenían encargado la evangelización en ese tiempo, en esa generación. ¿Acaso no le dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo? Sí, pero ¿y ese, el ladrón bueno, aunque ya sabemos que no es bueno, sino el que se arrepintió? ¿Y cómo no fue bautizado y es salvo? Las excepciones a la regla las hace Dios, no nosotros. ¿Cómo se va a bajar pues, de la cruz? Un momentito, después sigo muriendo, voy a bautizarme para ser salvo. Ni modo, pues el hombre ya está agonizando. ¿Y acaso en la práctica eso no ocurre? Yo he tenido familia, hermano. Tíos, que faltando un mes para morir, ya estaba agonizante. Mi padre le habló, lloró, se entregó un mes, hermano. Estaba internado en el hospital Loaiza, ya estaba agonizante. Murió, pero fue salvo. No tuvo opción de bautizarse en agua. Por eso digo, las excepciones a la regla las hace Dios, no nosotros. Pero es mandamiento, ¿qué cosa? El que creyere y fuere bautizado. Por eso digo, es un error, no es bíblico, cuando se deja a la voluntad humana, a la democracia. A ver, ¿quién quiere bautizarse? No es que quien quiera bautizarse. Usted ya se entregó a Cristo, ya, ahora prepárese, vamos a tener las clases prebautismales y a bautizarse. Así es. Y lo mismo pasa con la Santa Cena. Así como dicen en el bautismo en agua, ¿cuántos quieren bautizarse? ¿Cuántos no quieren? Y hay muchos que están en la iglesia 20 años y nunca se bautizan en agua. Claro, si te dicen que es voluntario, ya, pues algunos que dicen, no, a mí no me da la gana. Y no se bautizan en 20 años. No, no es así. Ahora, en la Santa Cena muchas veces también pasa eso. A ver, lo que vamos a bautizar, tomar la Santa Cena. Ya vamos a ver algo. Por eso que ahora usted va a aprender la importancia, hermano, de tomar la Santa Cena. Que usted pierde cuando no participa de la Santa Cena. Vamos a ver entonces las bendiciones, los beneficios espirituales, por supuesto, acerca de la Santa Cena. Número 1. En la Santa Cena evocamos, traemos al corazón la obra de Cristo en la cruz. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, Pablo escribe: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Miren, el Evangelio en poquísimas palabras está hablando Pablo, ¿correcto? Isaías 53, versículo 5 y versículo 12, estamos viendo qué cosa, que la Santa Cena evoca, trae a el corazón la obra de Cristo en la cruz. Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿De qué está hablando? La muerte de Cristo en la cruz. Entonces, cuando participamos en la Santa Cena, ¿qué es lo que está ocurriendo? Usted no está pensando en el partido de fútbol. Usted no está pensando en el terremoto. Usted no está pensando en qué, en lo que tiene que pagar sus deudas, agua, luz, desagüe, impuestos. No. Usted está centrado en la obra de Cristo en la cruz. ¿Correcto? Sí.
Número 2, en la Santa Cena nos identificamos con Cristo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición, Pablo está llamando a la Santa Cena la copa de bendición. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿De qué está hablando? Que en la Santa Cena hacemos lo que Pablo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En la Santa Cena usted no se identifica con un partido político. En la Santa Cena usted no se identifica con un equipo de fútbol. En la Santa Cena usted se identifica con quién. 100% con quién. Con aquel que derramó su sangre y murió en la cruz por usted y por mí. Número 3. En la Santa Cena tenemos comunión con Cristo. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Cuando participamos de la Santa Cena, ¿qué pasa? Tenemos comunión con Cristo. ¿Correcto? Pastor, ¿es lo mismo identificarse que tener comunión? No. Cada verbo tiene una aplicación diferente, aunque están relacionados, por supuesto. Una cosa es identificarnos con Cristo, y otra cosa es tener comunión con Cristo. Número 4. En la Santa Cena tenemos comunión con los hermanos. Hechos, capítulo 2, versículo 42, cuando habla de la Santa Cena lo llama partimiento del pan. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes? Los creyentes en Pentecostés. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí ya tenemos mucho que aprender. Mucho que aprender. Que los creyentes del Nuevo Testamento no eran flojos, no eran ociosos para estudiar las Escrituras. Todos los días por las casas, ¿qué cosa? Perseveraban en la doctrina. ¿Qué significaba? Que ellos no les interesaba el equipo de fútbol A, el equipo de fútbol B, no estaban en las cosas terrenales. Su vida estaba centrado en la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que más dice, en la comunión unos con otros. Miren el contexto en el cual se está dando la cosa. La comunión, no estaban peleados, no estaban divididos, ¿no? Como ahora último estamos viendo en diferentes denominaciones, no solamente una, cómo se dividen. No, acá no estaban así. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ahí está la Santa Cena. Y en las oraciones comunitarias, pero es obvio que cuando habla oraciones está implícito, está sobreentendido, ¿qué cosa? Así como tenían cultos comunitarios, tenían la Santa Cena, también tenían ayunos, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace la Santa Cena? Nos une a los hermanos unos con otros. Muchas veces cuando voy a la sierra peruana, yo no sé por qué, hermano, pero así lo hacen. No pienso mal, no juzgo, pero muchas veces
de una misma denominación, cuando están peleados, así como usted está escuchando, peleados, en desacuerdo, de la misma denominación, 1, 2 o 3 pastores, entonces Dios nos usa para ir, y no voy a ir, si están cerca los pueblos, no voy a ir solamente un grupito, pues. Le digo, hermano, pase la voz a las 10 iglesias o 20 alrededor, y hacemos ahí un seminario de la palabra, 3 días, mañana, tarde y noche. ¿Está bien? Pasa la voz a todos, y como no conoce, viene. Pero ¿cuál es el asunto? Vienen, y los mismos pastores nos dicen, pastor, reconcílienos. Miren, los mismos obreros nos dicen, pastor, reconcílienos. O sea, están peleados, pues. ¿Y por qué dicen reconcílienos? Porque entre ellos no se puede reconciliar. Entonces esperan que vaya uno de otro lugar para decir, hermanos, vamos a arrepentirnos, vamos a reconciliarnos y vamos a tomar la Santa Cena. Porque ellos saben que van a tomar juicios si están peleados así. Y algo que me gusta de la sierra, hermano, sinceramente, de la sierra, lo veo, al menos en la sierra lo veo más que en la costa. ¿Verdad? Lo veo. De quiebra. ¿Cuál, hermano? Cuando un hermano a otro hermano o un pastor al otro le pide perdón, llora. Llora, hermano. Y eso es algo que muy poco se ve en la capital o en la costa. Muy poco. Nos avergonzamos. Pero ellos no. Ellos tienen la libertad, siendo hombres mayores que yo. Lo abrazan y lloran. Si yo viendo eso también puedo llorar. O sea, son mucho más sensibles y humildes acá en la capital, o al menos en un ambiente donde estamos, donde hay muchos profesionales. Qué vergüenza, me da roches y hasta a veces para arrodillarnos nos cuesta. A pesar de que loseta o piso asfaltado, hermano, yo cuando voy a la sierra, hermano, ahí está tierra, adobe, como usted lo quiera llamar, no hay ni cemento, nada, ahí se arrodillan y lloran, hermano. No me burlo, ¿verdad? Cuando se levantan parece Rambo, todo lleno de tierra. Eso es vergüenza los hermanos. Claro que se lava, lógico, ¿no? Pero yo voy como ellos, derraman su corazón delante de Dios con libertad que nosotros a veces por cultura, por educación no lo tenemos. Nos cuidamos mucho, no. Mi terno nuevo que he traído, ¿cómo me voy a arrodillar? Me cuesta, estela italiana, y lo voy a ensuciar por arrodillarme. O sea, Jesús no vale que usted se arrodille con su pantalón nuevo. Claro, la verdad que da risa, pero así es. La Santa Cena, ¿qué hace? Nos une en comunión con los hermanos. Número 5. En la Santa Cena recordamos nuestro compromiso. Algunos hablan de renovar. Creo que más que renovar es recordar. ¿Qué cosa? El compromiso de ser heraldos de Cristo, de proclamar. Primera de Corintios 11:26. Pablo escribe: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, está hablando de la Santa Cena, la muerte del Señor anunciáis. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo que le decía en una enseñanza anterior. En la iglesia del Nuevo Testamento no celebraban el nacimiento de Jesús. ¿Qué celebraban? Celebraban, o sea, en una fiesta. ¿Qué cosa? La muerte y la resurrección del Cordero. ¿Me entiende? Y eso es lo que dice. Cada vez que participen de la Santa Cena, ¿qué cosa? Anunciar, ¿qué cosa? La muerte del Señor hasta que Él
venga de nuevo. ¿Me entiende? ¿Qué es eso? Proclamación, predicación del Cristo crucificado. O sea, aquí no pinta el dinero, hermano. ¿O sí? Acá no para nada está el dinero. Acá está hablando de Cristo crucificado. Número 6. En la Santa Cena somos enriquecidos espiritualmente. ¿De qué manera, pastor, somos enriquecidos espiritualmente? Escuche bien lo que le voy a decir. No porque está durmiendo, sino quiero enfatizar lo que voy a escuchar ahora. El pan es el cuerpo partido de Cristo. Escuche. El pan es el cuerpo partido de Cristo. Al comer el pan, el creyente participa de los beneficios de la muerte de Jesús. Ahora, el jugo de la vid es la sangre de Cristo. A ver, no estoy diciendo que se transforma, no, sino que es el tipo. Pero vean la realidad espiritual que hay detrás de eso. Por eso estoy diciendo, el jugo de la vid es la sangre de Cristo. Estoy aclarando, no digo que se transforma, no estoy diciendo eso, sino que tras ese jugo de la vid, ¿qué es lo que se está viendo? Cristo derramó su sangre. Pero escuche bien, ¿qué dijimos en cuanto al pan? Que cuando usted come el pan, se apropia de los beneficios de la obra de Cristo en la cruz. Pero cuando usted bebe, ¿qué cosa? La sangre de Cristo, ¿de qué manera? En eso, el jugo de la vid, ¿qué es lo que hace? Usted se apropia de los beneficios del nuevo pacto. Porque Jesús dijo, esta es mi sangre derramada del nuevo pacto, ¿sí o no? ¿Ya? Pero mi cuerpo que ha sido crucificado es, por eso digo, cuando usted come del pan, ¿qué pasa? Se apropia de los beneficios de la obra de Cristo en la cruz. Les hago un recordaris que usted ya debe de saber. ¿Qué beneficios tenemos en la cruz? Propiciación, justificación, expiación, redención, santificación. Hay muchos beneficios de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, cuando usted participa de la Santa Cena, come el pan, se está apropiando de esos beneficios. ¿Correcto? Pero cuando usted bebe el jugo de la vid, que es el tipo de ¿qué? De la sangre de Cristo, ¿qué es lo que está pasando? Se apropia de los beneficios del nuevo pacto. ¿Y cuáles son algunos de los beneficios del nuevo pacto? Que están registrados en Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 22. Lo voy a mencionar algunos de los beneficios. ¿Qué beneficios hay del nuevo pacto? Perdón de pecados, un corazón nuevo, revelación de los misterios de Dios y de su reino, guía, dirección del Espíritu Santo, que el creyente se convierte en residencia, casa de Dios. ¿Qué más tiene beneficio del nuevo pacto? La ley de Cristo es puesta en nuestros corazones. Ustedes saben, la ley de Moisés, ¿dónde se escribió? ¿En el corazón de Moisés? ¿En el corazón del sacerdote? ¿O en las tablas de piedra? Tablas de piedra, ¿correcto? Pero en cambio, en el nuevo pacto, Dios había dicho, mi ley las escribiré ¿dónde? En vuestros corazones. Entonces la ley de Cristo, porque el Antiguo Testamento habla de mi ley, habla el Padre, pero en el Nuevo Testamento sabemos que esa ley no es la ley de Moisés, sino que ley, la ley de Cristo. Es como decíamos en Jeremías, cuando habla del nuevo pacto,
¿quién es el que promete hacer el pacto? Dios el Padre. Y en Hebreos, cuando Pablo habla, ¿quién es el que cumple el pacto? Jesús. Ahí lo estamos viendo en Mateo 26, 26. Esta es mi sangre, ¿qué cosa? Del nuevo pacto. ¿Quién está ejecutando el nuevo pacto? Jesús. ¿Me entiende? Igualmente, el Padre habla de su ley, sí, pero ¿es la ley de quién? La ley de Cristo, la que Él pone en nuestros corazones. ¿Como parte de qué? Del nuevo pacto entre Cristo y la iglesia. Entonces, escuchen, tanto los beneficios que tenemos de la obra de Cristo en la cruz, tanto los beneficios del nuevo pacto, ¿qué son esos? Riquezas espirituales, son realidades espirituales, no es cuento. Por eso decimos que la Santa Cena, en sexto lugar, ¿qué cosa es? No se enriquece espiritualmente. Miren, hermano, estamos hablando en un lenguaje sencillo para que usted vea los beneficios y las bendiciones que usted debe de apropiarse cada vez que toma la Santa Cena. ¿Qué debemos de hacer? Número uno, tomar la Santa Cena es una orden, es un mandamiento. Si usted ya tiene 3 meses de haberse convertido, ya debe empezar en la clase prebautismal y lo bautizamos. Usted no puede esperar 1 año, 2 años, 5 años, no, así no es. Pero pastor, ¿y por qué no lo bautizan al día siguiente? No es por falta de fe, no es porque dudemos de su conversión, simplemente que es bueno que usted tenga unas enseñanzas prebautismales para que se bautice en agua con conciencia y con conocimiento. Usted tal vez no esté de acuerdo conmigo, pero hemos tenido casos de jóvenes que me han consultado, pastor, sí, yo me bauticé a los 14, 15 años de edad. ¡Qué bueno! Le dije, yo me bauticé a los 13. Sí, pastor, pero yo quiero bautizarme de nuevo. A ver, ¿por qué? Pastor, es que yo cuando tenía 13, 14 o 15 me bauticé, ¿verdad? Que yo, todo lo que usted ha explicado ahora de la Santa Cena de Cristo, la obra de Cristo en la cruz, todo, pastor, yo era un analfabeto. Disculpe, pastor, pero ahí mi pastor no me enseñó nada. Y la verdad, yo pensé que ir al bautismo era como una moda, era como un chévere, era para salir en la foto. Yo no tenía ni conciencia, pastor, de que me identifico con Cristo. Nada, pastor, ¿verdad? Yo me hice como una broma. ¿Me puedo bautizar de nuevo? ¿Usted qué haría en mi lugar? ¿Usted qué haría en mi lugar? ¿Lo bautiza de nuevo o lo sentencia? No, ya está bautizado, ¿qué más vamos a hacer? Piña, pues. No sé, yo por mí lo bautizo de nuevo. ¿Por qué? Por eso digo, si usted ya tiene 3 meses, porque por lo menos en 3 meses que usted está viniendo a la iglesia, claro, si es una iglesia de sana doctrina, si es una iglesia que le dan enseñanza, porque si usted va a estar en una iglesia donde el pastor es futbolista, donde el pastor es un payaso, un showman, el pastor es cuentista, ¿no? Pura fábula, cuentos y todo eso, usted está 5 años y no aprende la palabra. Pero si está en una iglesia de sana doctrina, donde domingo, martes, jueves, 3 o 4 días a la semana le enseñan la palabra, le enseñan la doctrina, le hablan de Cristo, usted toma conciencia en 3 meses. 2 meses más de enseñanza prebautismales, ya usted va a ir a las aguas de bautismo con conocimiento, con conciencia de lo que está haciendo. Para que no le pase lo que estoy diciendo de estos adolescentes, que después de 5 o 10 años, que dicen, ahora sí voy a bautizarme. ¿Por qué? No, ahora sí ya sé lo que es bautizarse. ¿Para qué se bautiza uno? Número 2, ¿qué debemos de hacer? Participe de la Santa Cena con todo, cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué significa eso?
cuando usted esté participando en la Santa Cena, no se distraiga. Aun cuando tenga deudas o preocupaciones, usted no puede tomar la Santa Cena, su cuerpo acá y su mente, su corazón en otra cosa. Así no es. Si usted está participando de la Santa Cena, por eso le estoy diciendo, participe con todo, su cuerpo, su alma, su espíritu, 100% ahí. Fe pura, fe 100%. Consciente de lo que está haciendo. ¿Correcto? 3, ¿qué debemos de hacer? Se participa en la Santa Cena en santidad y en comunión con los santos para no recibir juicio ni condenación, para no ser castigado. ¿Correcto? Porque ahí no te va a castigar el pastor, la iglesia, el cuerpo pastoral, no. El que te va a castigar es el Señor. ¿Correcto? Por eso hay que tener respeto. A mí me admira cuando algunas hermanas o hermanos que han venido de otras denominaciones, no robamos ovejas, pero escuchan, ven, han estado en las enseñanzas y dicen, pastor, ¿sabe qué? Vengo a esta iglesia porque la otra iglesia donde he estado, pastor está en otra cosa. Bueno, ¿qué tiene que ver cuando venimos acá? Nos cuentan. ¿Qué cosas nos cuentan? Pastor, usted cada vez que va a celebrar la Santa Cena, usted lee, ¿qué cosa? 1 Corintios, capítulo 11, 27 en adelante. ¿Verdad? Sí, siempre, porque llamamos a la reflexión de los creyentes. Pero en la iglesia donde yo participaba, pastor, ahí hasta el mundano tomaba Santa Cena. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué el mundano se tomaba Santa Cena? Porque tomaban la Santa Cena con vino que embriaga. Entonces el mundano dice, ¿cómo? En la cantina me dan cerveza y acá me dan trago. Ah, ya también quiero. Y es gratis, cuando ya pago un pedacito de pan y tomaba su vino que embriaga. Hermano, cuidado. Usted me va a decir que esa iglesia es una iglesia viva. Cuidado, ¿cómo puede darle la Santa Cena a una persona que nunca ha entregado su vida a Cristo? Eso es grave, hermano. Eso es grave. No se puede hacer eso. Entonces, ¿qué debemos de hacer en tercer lugar? Participar de la Santa Cena en santidad y en comunión con los hermanos. Número 4, agradezcamos al Señor por todos los beneficios de Cristo en la cruz y todos los beneficios del nuevo pacto. Mire, hermano, que usted, Dios no le cobra dinero. Acá tampoco en la iglesia cobramos dinero para que usted participe de la Santa Cena. Por eso hay que ser agradecido a Dios por la obra de Cristo en la cruz y todos los beneficios que tenemos, pero también todos los beneficios que tenemos ¿de qué? Del nuevo pacto. ¿Correcto? Hermano, algo que usted tiene que reflexionar es que para nosotros, para usted, para mí, la obra de Cristo en la cruz para usted no le ha costado dinero, no le ha costado dolor, sufrimiento. Económicamente hablando, el nuevo pacto y la muerte de Cristo en la cruz, económicamente hablando, usted no ha gastado ni un dólar, ni un peso, ni un sol, yo tampoco. Pero para aquel que lo hizo, le costó todo, ¿o no? Cristo que fue a la cruz, dejó su reino, su trono, su corona, y en la cruz dejó su vida. O sea, a nosotros es gratis, es un regalo de Dios, don, gratis, gracia. Pero a Jesús no le fue gratis llevar los pecados de la humanidad de usted y el mío. Por eso, hermano, tenemos que ser, ¿qué cosa? Conscientes de lo que a Cristo le costó en la cruz.
Y eso da paso al quinto y último lugar. ¿Qué debemos de hacer? Si usted ya está tomando conciencia del alto costo para Cristo haber muerto en la cruz, escuche bien, vivamos en forma digna de un verdadero Hijo de Dios, de un verdadero participante del reino de los cielos, de un verdadero Hijo de Dios. Si usted valora la obra de Cristo en la cruz, entonces hónrelo. ¿De qué manera? Viviendo en el Espíritu y no en la carne. ¿Correcto? Apláudele al Señor y póngase de pie. Padre bueno, te damos toda la gloria y la honra en esta noche. Gracias, Señor. Tu palabra es luz. Nos hablas a nosotros que estamos aquí en este lugar, pero también hablas a todos aquellos que nos ven por las redes y aún los pastores, Señor, que a veces están con dudas, que a veces preguntan. Ya les ha respondido, Señor. Es importantísimo que ya desde los púberes, porque ya un niño de 10 años sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo, ya puede entregar su vida a Cristo. Ya un niño de 10 o 12 o 11 años, un púber, un adolescente, ya puede y debe ser bautizado en agua, si es que está participando de la iglesia del Señor. Padre, no debe de haber creyentes que estén participando en la iglesia por más de un año y todavía no se bauticen en aguas. No debe de ser así. No es una opción, es un mandamiento. El bautismo en agua, y es un mandamiento la Santa Cena. Como nos has enseñado, Padre, si no tomamos la Santa Cena aquí, no lo vamos a poder tomar en las bodas del Cordero, porque en las bodas del Cordero lo que se va a tomar es la Santa Cena. Tú lo dijiste, tú vas a servir la Santa Cena. Por eso, Señor, tenemos que tomarlo aquí, con todo lo que hemos aprendido, el respeto, la reverencia, la santidad, lo que es dedicado, Señor. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplausos.